Bienvenido a esta presentación en video sobre la vasectomía, un método anticonceptivo seguro, gentil y altamente efectivo. Soy el Dr. John Carrington, un médico que ha realizado vasectomías durante más de 20 años. He realizado vasectomías para miles de pacientes. Capacité a otros médicos e incluso me sometí a una vasectomía. Esta presentación cubrirá varios temas. En primer lugar, exactamente qué es una vasectomía y después, cuáles son los detalles de la anatomía, exactamente cómo se realiza una vasectomía, cuáles son las alternativas a la vasectomía y cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Para dejar las cosas más claras, seguiremos con un esbozo de algunos diagramas para ilustrar exactamente de qué estamos hablando. Una vasectomía es una forma simple, segura y efectiva de controlar la natalidad para los hombres. Para poder entender una vasectomía, debemos entender la anatomía. Primero, solo dibujé un pene y un escroto. Para estas ilustraciones levanté el pene para mostrar el escroto más claramente. Dentro del escroto están los testículos. También informalmente les decimos bolas o huevos. Todos estos términos están bien. El esperma, los pequeños nadadores que pueden causar un embarazo, se forman en los testículos. Cada testículo tiene un pequeño tubo que transporta el esperma hacia el cuerpo. El tubo pequeño se llama conducto deferente. En plural, conductos deferentes. Uno para cada uno de los testículos. El objetivo de una vasectomía es dividir cada conducto deferente. Con los conductos divididos o cortados, los espermatozoides no pueden viajar hasta el cuerpo y el hombre está a salvo de causar un embarazo. Veamos cómo funciona esto con más detalle. He rotado los dibujos. Ahora estamos mirando desde un lado el cuerpo del hombre. Tenemos el pene, el escroto, los testículos, la vejiga y la próstata. Veamos primero qué hace cada parte en detalle. Cuando orinas, vacías la orina de la vejiga a través del pene. Puedes ver que orinar no afecta en absoluto el escroto. Cuando eyaculas, la gran mayoría del líquido proviene de la próstata y las vesículas seminales. Solo entre el 2 y el 3% del volumen total de la eyaculación proviene de los testículos. ¿Cómo funciona? Cada testículo está conectado a la próstata mediante un pequeño tubo llamado conducto deferente. Como dijimos, la mayor parte del líquido para la eyaculación lo produce la próstata y las vesículas seminales. Solo una pequeña fracción es producido por los testículos. El objetivo de una vasectomía es dividir los conductos. La próstata y las vesículas seminales aún continúan produciendo líquido. Los testículos continúan produciendo espermatozoides y los espermatozoides simplemente son reabsorbidas por el cuerpo. Por lo tanto, usted continúa eyaculando normalmente, pero el líquido no tiene esperma. Todo el jugo, pero sin semillas. Como puede ver, la vasectomía se realiza muy por debajo de la próstata y el pene, y de esa forma, como una vasectomía ni siquiera llega cerca de las tuberías del pene, no hay forma de cambiar las erecciones, el funcionamiento sexual o la sensación del pene. Después de una vasectomía, estás cortado pero aún equipado. ¿Exactamente cómo se hace una vasectomía? Antes de la vasectomía, lo más importante es asegurarse de tener la cantidad de hijos que desea. La vasectomía debería considerarse como un procedimiento permanente. Lo diré de nuevo, la vasectomía debe considerarse como un procedimiento permanente. Existe un procedimiento llamado reversión de la vasectomía, pero una reversión no siempre funciona. La reversión es un procedimiento costoso y que requiere
mucho tiempo y no se garantiza que funcione. Si planeas someterse a una vasectomía, debes pensar en esta como algo permanente. Dicho eso, ¿cómo hacemos la vasectomía? Básicamente hay 3 pasos: anestesia o adormecer el área, luego acceder a los conductos deferentes para que podamos trabajar en ellos y luego dividirlos. La anestesia o el adormecimiento se realiza usando un rociador o un pequeño microinyector. El rociador se llama MADAJET y usa una bocanada de aire para empujar el anestético local hacia la piel y los conductos. La mayoría de los hombres dicen que esto es sorprendentemente suave. Muchos hombres dicen que se siente como un golpecito rápido, con una liga y no mucho más. El microinyector, por otro lado, usa un pequeño dispositivo de inyección. La parte que ingresa en la piel es súper delgada y la mayoría de los hombres sienten que apenas perciben la inyección. Algunos practican usando el MADAJET y algunos doctores practican usando un microinyector. Yo mismo siento que ambos funcionan muy bien. Después de adormecer, accedemos a los conductos a través de una pequeña punción en la pared frontal del escroto. Antes solíamos hacer 2 incisiones, uno a cada lado del escroto. Haciendo 2 incisiones grandes quedó asociado con más complicaciones, por lo cual ahora ni siquiera tengo un bisturí en ninguna parte de mi bandeja. En la técnica moderna sin bisturí, usamos las yemas de los dedos para encontrar suavemente los conductos. Con la punta de los dedos, manipulamos suavemente los conductos para llevarlos al frente del escroto y hacemos una pequeña punción en el medio, justo encima de los conductos. Después de hacer la pequeña punción, tiramos suavemente una pequeña sección del conducto fuera del escroto donde cortamos. Cauterizamos y separamos los 2 extremos cortados para mantener los extremos separados. Use un pequeño clip de metal o un pequeño trozo de sutura. Tanto el clip como la sutura funcionan muy bien. Nos aseguramos de abordar ambos conductos y cuando terminamos, el pequeño sitio de punción suele ser tan pequeño que ni siquiera necesita un pequeño punto. La pequeña apertura simplemente se cura por sí sola después de la vasectomía. Es importante que permanezca tumbado durante el resto del día, aunque el procedimiento es menor. Si realmente sacude las cosas, puede aumentar las probabilidades de tener hematomas o hinchazón. Quédate el resto del día en la cama o en el sofá o en un sillón reclinable. Está bien levantarse para ir a la cocina o el baño, pero en su mayor parte simplemente descansar. El día siguiente debe ser un día tranquilo de caminatas suaves, levántense y camina alrededor de la cuadra o en un parque, pero tómatelo con calma. Al día siguiente ya la mayoría de los hombres regresan al trabajo. Ahora que hemos cubierto qué es la vasectomía y cómo se hace, hablemos de las alternativas a la vasectomía. ¿Cuáles son las alternativas a la vasectomía? Yo creo firmemente en la vasectomía. Me hice una y estoy súper feliz. Aún así, es importante entender que existen muchos otros métodos anticonceptivos. Otras opciones incluyen ligadura de trompas, DIU, implantes, inyecciones, pastillas, parches, anillos vaginales, condones, concientización de la fertilidad, diafragmas, esponjas anticonceptivas, interrupción del coito, espermicidas y abstencia. Esos son muchos métodos. Para hombres, las alternativas que podemos usar son la abstinencia. Eso significa no tener relaciones sexuales, interrupción del coito y condones. No muchos de nosotros estaríamos demasiado emocionados por no tener relaciones sexuales, así que eso deja al hombre con métodos como la interrupción del coito y los condones. Los condones tienen el beneficio de reducir las infecciones de transmisión sexual.
aunque muchos hombres buscan un método que les brinde más espontaneidad y libertad con su pareja. Para obtener más información sobre los métodos por correo, busca en línea de CDC anticonceptivos y encontrará excelente información. Aquí hay un ejemplo de un gráfico de anticonceptivotechnology.org. Los CDC hacen referencia a este gráfico y está lleno de información útil. Vale la pena hacer una búsqueda en línea de la información de CDC sobre anticonceptivos y seguir sus enlaces a los gráficos. El punto importante es que hay muchas alternativas a la vasectomía y es importante considerarlas todas antes de elegir. Cambiando de tema, ¿cuáles son los riesgos de una vasectomía? Es importante recordar que la gran mayoría de los hombres no tienen ninguna complicación con la vasectomía. Como con cualquier otra cirugía menor, una vasectomía tiene riesgos. Incluso conducir un automóvil tiene riesgos, pero los beneficios de ir del punto A al punto B superan los riesgos. Así que generalmente continuamos conduciendo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos específicos de una vasectomía? Puede agrupar los riesgos en dos grupos: riesgos a corto plazo y a largo plazo. Los riesgos a corto plazo incluyen problemas de sangrado, reacción a la anestesia, dolor, infección, hematomas y sangrado en el escroto causando una acumulación de sangre llamada hematoma. Los riesgos a largo plazo incluyen el desarrollo de un bulto de tejido cicatricial, dolor crónico y continuo, capacidad de causar un embarazo, así como otros riesgos potencialmente desconocidos. Para poner estos riesgos en perspectiva, aunque la mayoría de nosotros conducimos un automóvil todos los días, solo en los Estados Unidos más de 30,000 personas mueren en accidentes automovilísticos cada año. Sé exactamente 0 muertes por vasectomía cada año. Cada año, los accidentes automovilísticos causan todo tipo de lesiones que provocan dolor crónico, bajas en el trabajo, etc. Sin embargo, conducimos cómodamente todo el día. Hay muchos menos riesgos involucrados en una vasectomía que en conducir un automóvil. Mirando detenidamente las estadísticas reales, me siento muy cómodo recomendando la vasectomía a mis pacientes que eligen este método anticonceptivo. Como médicos experimentados, hacemos todo lo posible para minimizar estos riesgos. Leemos, practicamos, vamos a conferencias, enseñamos a otros médicos. Nos dedicamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que su procedimiento salga bien. Recuerde, la vasectomía es un procedimiento muy gentil y las complicaciones son muy raras. Lea más en nuestro sitio web y haz cualquier pregunta. Otro punto muy importante sobre el riesgo es que existen riesgos al no realizarse una vasectomía. Por ejemplo, si su esposa o novia continúa usando la píldora o cualquier otra forma de anticoncepción, ella tiene que asumir todos esos riesgos. Por ejemplo, las píldoras anticonceptivas aumentan ligeramente el riesgo de coágulos sanguíneos, presión arterial alta, cambios de humor, etc. Y si tiene otro hijo, tiene que asumir todos los riesgos del parto. Al someterse a una vasectomía, estás dando un paso muy positivo para disminuir los riesgos para ella. Durante muchos años de nuestras vidas, los hombres podemos disfrutar del placer del sexo sin tanta responsabilidad. Para ser justos, es hora que nosotros pongamos los pantalones y asumamos nuestra parte de la responsabilidad. Yo me he sometido a una vasectomía y he realizado miles de procedimientos. Creo que los beneficios de la vasectomía superan con creces los riesgos. Dr. Corrington ha sometido a una vasectomía y ha realizado miles de procedimientos.
Él cree que los beneficios de la vasectomía superan con creces los riesgos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la vasectomía? Como médico que se ha sometido a una vasectomía y quien se ha realizado miles de vasectomías, Dr. Currington puede decirles que no tiene que preocuparse por el embarazo. Podemos luego tener excelentes relaciones sexuales espontáneas y no tener que preocuparnos. Uno se siente bien al tomar el control y ser responsable. Es bueno para el hombre, bueno para la media naranja y bien por todas nuestras familias. Les ha hablado el Dr. Currington, un miembro orgulloso del club, cortado pero aún equipado.